Tema 1. Concepto, procesos y división del trabajo. Concepto. El trabajo es todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente de sus características o circunstancias. Significa toda la actividad humana que se puede o se debe reconocer como trabajo entre las múltiples actividades de las que el hombre es capaz y a las que está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. El hombre, Homo sapiens, utilizó su inteligencia para elaborar sus instrumentos, lo que le diferenció de los animales. Y enseguida te damos algunas definiciones. Es la transformación de la naturaleza por medio del esfuerzo físico e intelectual para la satisfacción de las necesidades del individuo y la sociedad. Para Karl Marx es un proceso entre la naturaleza y el hombre en el que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materiales con la naturaleza. Para Gusetti es la obra que se realiza por cuenta y bajo dependencia ajenas a todo servicio que se presta en iguales condiciones. Según Pérez Botija, es una actividad personal prestada mediante contrato por cuenta y bajo dirección ajenas en condiciones de dependencia y subordinación. Proceso. El trabajo es el medio por el cual el individuo satisface sus necesidades, es decir, es la actividad realizada por éste para elaborar objetos que satisfagan sus requerimientos. Entonces, es el conjunto de fases requeridas para la transformación que el hombre lleva a cabo a fin de convertir en un bien útil un objeto que se encuentra en la naturaleza. Durante este proceso, el hombre transforma no solo el objeto, sino la naturaleza misma. Desde el principio hasta el final aplica tanto la fuerza física como la habilidad mental para crear un bien. Los factores que intervienen en el proceso son el propio trabajo, su objeto y sus medios. Los medios son los objetos que el obrero interpone entre él y el objeto de trabajo o la materia prima. El obrero trabaja bajo el control del capitalista que ha comprado su fuerza de trabajo. Y como dice Marx, en el momento que el obrero pisa el taller, el valor de uso de su fuerza pertenece al capitalista. Así, desde esta óptica, es un proceso entre objetos comprados por el capitalista y el producto resultante le pertenece. División. Hay medios de trabajo más especializados y con avances científicos y tecnológicos mayores que otros. Esto se debe al desarrollo de nuevas técnicas y al avance en la tecnología. Cuando los medios son más complicados y especializados, requieren de una mayor colaboración de personas porque es necesario efectuar diversas funciones. Fragmentación o descomposición de una actividad productiva en sus tareas más elementales y su reparto entre diferentes personas según su fuerza física, habilidad y conocimientos. Especialización de los trabajadores en determinadas actividades de modo que aumente su eficiencia por la acumulación de experiencia y desarrollo de su habilidad. Division of labor. El concepto de división se aplica a muy diversos aspectos del proceso productivo y a sus repercusiones sociales. Sobre todo, está estrechamente ligado a la división de la sociedad en categorías sociales, a la distinción entre trabajadores manuales e intelectuales, entre el campo y la ciudad. La primera división del trabajo que ha subsistido en todos los estadios del desarrollo económico es la división por sexos. Los pueblos primitivos no conocían otros tipos de división. En el caso de la capacidad específica de los individuos, la ausencia de reservas obligaba a todo el grupo a dedicarse a la búsqueda de alimentos. Así, el reparto de las tareas se hacía entre hombres y mujeres, consagrándose los primeros a la caza y a la guerra, y las segundas a la recolección. Otra forma de división social del trabajo es la división técnica. Esta se refiere a cómo los individuos se dividen las tareas dentro de un mismo proceso de trabajo con la finalidad de hacer eficiente la producción. Por otra parte, tenemos la división del trabajo compleja, que desarrolla la especialización de los trabajadores, es decir,
que descompone el proceso de elaboración del producto en operaciones sencillas. La existencia de un excedente social favorece la división del trabajo. Con la revolución neolítica y el surgimiento de la agricultura, aparece la división entre pastores y cultivadores, además del desarrollo de especializaciones artesanales. Las tribus intercambiaban cerámicas, tapices, etc. La generalización del intercambio supone la división profesional. La revolución metalúrgica da nacimiento a nuevas especializaciones y traza el modelo que se convertiría en la división general del trabajo, en agricultura, industria y comercio. El proceso productivo se fragmenta y se subdivide en una serie de operaciones simples. En los tiempos modernos, la mecanización y la organización científica del trabajo aceleraron este movimiento. Las diferentes formas de división del trabajo se insertan en un marco social que contribuye a determinarlas. Las tareas de concepción, dirección, control y ejecución son realizadas por categorías sociales distintas y corresponden a una jerarquía de estatutos que pueden ser hereditarios o estar ligados a la propiedad de los medios de producción, a la posesión de títulos o a la competencia. En la empresa moderna, la división técnica del trabajo y la división social jerárquica entre quienes deciden, controlan y ejecutan son complementarias. Después de Karl Marx, ciertos teóricos sociales vieron el signo distinto de una auténtica sociedad socialista en la supresión de la división del trabajo, sobre todo de la división entre trabajadores manuales e intelectuales, entre ejecutivos y subalternos.